buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. Hola. Hola, hola. Buenas, buenas. Bueno, bienvenidos a cada los participantes del día de hoy y a los que nos están viendo, nos verán más adelante, a nuestra siguiente conversación de ambiente. Hoy tenemos invitados especiales, muy bellos todos, desde la Facultad de Ingeniería tenemos, y es a nivel nacional, tenemos acá a la ingeniera doctora Carolina Olivera, quien ya ahora nos va a contar un poco quién es, pero les puedo hacer un abrebocas. Es una experta en el tema de suelos, es una excelente persona, un súper buen ser humano y una mujer de admirar, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pues nada, yo le doy la palabra a Mariana y a Cristian para que puedan hablar con Carolina, las inquietudes que se tienen frente a ella. Bienvenidos. Gracias, ¿cómo estás? Sí, gracias por esa presentación, profe. Entonces, yo creo que para todos los seguidores es importante, pues, conocerte un poco. Entonces, pues, Para dejamos el nosotros espacio. también. Sí, para nosotros también, claro. Entonces, damos el espacio para que te presentes, nos cuentes quién eres tú, qué has hecho a lo largo de tu vida. Entonces, te doy el espacio, Carolina. Gracias, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Carolina Olivera, soy ingeniera agrónoma. Soy inicialmente experta en entomología, pero realmente el tema de la entomología nunca lo ejercí, digamos, en la práctica, solamente hice mi trabajo de tesis. De ahí empecé a trabajar con agricultores, con empresas, digamos, que vendían productos para la agricultura en Francia. Yo realicé todos mis estudios en Francia y empecé a trabajar en Francia con Consejo para Agricultores, y de ahí empecé a conectarme con el tema de los suelos. No era problema de la plaga en sí, sino era problema de la planta que estaba desequilibrada porque no se nutría bien, lo cual se puede hacer un paralelo muy fácilmente también con el ser humano. Pero entonces entendí que si la planta se nutría bien y si el suelo estaba bien, digamos, de ahí podían iniciar muchas cosas. Y ahí inició todo mi proceso con el tema del suelo, básicamente en campo con los agricultores, tratando de generar, digamos, ese equilibrio nutricional. Trabajé, esto fueron como unos 10 años en Francia con el Consejo de Agrícola, luego llegué a Colombia, trabajé más con el tema de cooperación internacional. Tengo la doble nacionalidad, entonces trabajé bastante con la embajada francesa, con proyectos de cooperación francesa. Luego, bueno, creé mi propia empresa. Creamos nuestra empresa con mi esposo, tenemos una empresa de asesoría ambiental, y ahí empecé a trabajar también con la FAO. A nivel más internacional, estoy manejando toda el área de la Alianza Mundial por el Suelo en toda la región Latinoamérica y Caribe. Esto es trabajos acerca del manejo sostenible de los suelos, consejo a los agricultores, capacitaciones, pero también trabajos a nivel de gobierno y de orientación del gobierno para ejecución de proyectos, para conseguir fondos para un manejo más sostenible del suelo, todo el tema alrededor del suelo, porque pues estoy vinculada y se ha venido transformando mi especialidad. Entonces, pues he resumido estos 20 años, pero sí son desde la agricultura tuve también un laboratorio de suelos. Cuando creé mi empresa, pues tuve mi laboratorio de suelos donde yo hacía mis propios análisis con una metodología que no existe en otros laboratorios y que quería desarrollar. Y luego ya empecé a trabajar con la FAO y ahora estoy vinculada con la FAO, pero con la sede que queda en Roma. Y estoy trabajando, sigo con mi región de Latinoamérica, pero además pues, sigo trabajando con África, con Asia, en temas específicos. En este momento es la relación entre la nutrición del suelo y la nutrición humana. Cómo se relaciona la nutrición del suelo y la nutrición humana. Entonces, ese es mi proyecto en este momento con Malawi, Bangladesh y Burkina Faso, trabajando a nivel global y bueno, en muchos otros proyectos. Esto era un resumen. Oye, súper Sí, qué chévere tu chévere. hoja de vida. Sí, ahí sí concuerdo completamente. Yo tengo una Y sí, pregunta
Ay, perdóname, Cristian. No, dale, continúa, No, continúa, no, continúa. yo tengo una pregunta. Viendo, o sea, tu trayectoria internacional, que has trabajado en Francia a nivel nacional, ahorita estás con la FAO en Roma, tienes tu propia empresa. Yo quisiera, es una pregunta un poco como dirigida hacia la juventud de hoy en día, porque sabemos que muchas veces en Colombia no es muy fácil trascender en el ámbito en el que uno se desarrolle o trascender en el ámbito del emprendimiento. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál es un consejo que tú nos puedes dar como jóvenes para no rendirnos o para poder trascender o como el secreto, entre comillas, del éxito que Sí, has tenido? sí, sí, Pues sí, es mira, si yo tuviera que decir algo, sería que no hay que dudar en empezar desde muy abajo y desde el conocimiento del terreno en sí, cualquiera que sea tu terreno. El terreno mío pues es los agricultores y el campo. Entonces, la práctica, no dudar en si uno es ingeniero, no tiene que llegar como desde arriba, desde el ingeniero y hablarle hacia los de abajo, sino ponerse al mismo nivel y trabajar junto con ellos. Sobre todo cuando uno está empezando, hay que aprovechar ese momento en que uno está empezando y estar como muy cercano a los agricultores, por ejemplo, que este es mi caso, pero un ingeniero ambiental puede relacionarse con un servidor público, con alguien que esté manejando una red de saneamiento, con alguien que esté manejando una red, las basuras, bueno, toda la gestión de residuos. Pero no dudar en empezar desde cero, porque eso es lo que le da a uno su autenticidad y eso es lo que le da a uno su autenticidad y realmente su identidad profesional. Y lo que a mí me ha ayudado es eso. Cuando yo tenía la edad de ustedes, llegaba al campo y decían, pero la ingeniera, ¿el ingeniero dónde está? Primero esperaban que el ingeniero, ¿no? Que era una ingeniera, primero la parte de género y segundo la parte pues de que uno es joven y ¿dónde está el ingeniero? No, pues la ingeniera soy yo. Pero la ingeniera soy yo y yo tengo que coger la pala y no sabe cómo hacer un compost, venga y le muestro. Cojo la pala y hago el compost yo misma y le muestro cómo hacer el compost. Y entonces ahí ya la gente empieza a decir, ah, bueno, esta persona sabe de lo que está hablando, sabe qué está haciendo. Si yo le digo a alguien que haga un compost, yo sé hacer el compost antes de decirle cómo lo tiene que hacer. Y yo lo he hecho, lo he practicado y lo he vivido ¿sí o no, Beatriz? Y lo he vivido y así es como lo puedo enseñar, ¿sí? De manera muy sencilla. Y eso lo aplico en todos los niveles, en todos los niveles. Si yo le digo a alguien que haga algo es porque yo misma lo sé hacer. Entonces creo que pues, profesionalmente es algo que ha hecho parte pues, desde mi vida profesional. Yo sé cómo hacer un análisis de laboratorio. Y si a mí me mandan un análisis de laboratorio y que me dicen, ay, no, pero es que este resultado yo no supe cómo hacerlo. ¿Por qué no supo? ¿Qué le pasó con la muestra? ¿O la perdió? ¿O fue que no la tomó bien? ¿O cómo toma la muestra para hacer el análisis? Pero yo creo que eso es clave. Yo creo que eso es clave para que a uno lo respeten en el campo y lo respeten no solamente en el campo, sino también en las oficinas y en las altas instancias. Te van a respetar más cuando tú sabes de qué estás hablando y no cuando tienes muy bien la teoría y la enseñas muy desde arriba, pero no la entiendes realmente qué es lo que estás haciendo. Sí, es como el apropiarse de lo que se hace realmente. Totalmente. Y es interesante porque a medida que tú pues nos dabas como el consejo y contabas como toda tu trayectoria, se nota que tú no pensabas como en llegar arriba, sino como en disfrutar como el proceso. Y eso me llamó mucho la atención. Y siento que eso es muy Sí. valioso. Entonces me parece como muy chévere. Y como comparto lo que decía Mariana, o sea, para muchas personas desde la academia es como muy importante como, como apuntar tan alto y a veces no sabemos el cómo, o sea, no sabemos el cómo y pues aprovechar, digamos, todo lo que tengamos, o sea, la experiencia de otras personas que nos sirva, entonces es muy bueno. Entonces sí agradezco como esos consejitos. Sí, también Claro que que sí. tocaste el tema de que en el campo generalmente esperan que llegue un ingeniero, un hombre. O sea, todavía lastimosamente las mujeres nos tenemos que esforzar más para ser más reconocidas en el trabajo. Me parece chévere Sí. tenerte como, porque eres una proyección que tenemos como ingenieras, como personas, de una mujer que ha logrado trascender y ha logrado trascender no, entre comillas, pisoteando a otras personas, sino siguiendo de la mano con la gente que trabaja. Entonces, me parece súper chévere. Totalmente. Y no No, dudar a mí siempre que llego, muchas veces cuando llego al campo, si tengo la pala en la mano, digo, bueno, vamos a hacer el hueco, entonces me quitan la pala. Ah, yo se lo hago, doctora. No, yo necesito hacer mi propio hueco porque es que yo necesito saber cómo está el suelo.
Entonces, si yo no meto la pala en el suelo, ¿cómo voy a saber? Si usted me cuenta que tiene 2 veces más de músculo que yo, pues no, va a creer que el suelo está muy blandito y yo necesito saber, según mi propia escala, si el suelo está blandito o está duro. Entonces, no me quite la pala, ya se la doy. Sí, apropiarse de su trabajo, ¿no? Qué chévere eso. Yo quiero reforzar el tema de Carolina, también es por su sencillez, ¿no? Creo que es algo, ¿no? Invaluable tuyo, y que estando en el cargo que tienes, algunas personas quizás dirían, no, yo no hablo ni saco un espacio para dialogar en un entorno que es tan sencillo y tan, digamos, tan amoroso como este, porque en realidad lo que queremos es nivelar todos estos roles que hay en la vida. También hay unas dudas técnicas, ¿no? Pues sin ningún miedo yo creo que podemos expresarlas contigo, porque tú tienes un gran conocimiento. Y no sé si Mariana y Cristian quieren hacer alguna duda técnica, aprovechando que tenemos tan poco tiempo, pero pues para aprovechar ese conocimiento de Carolina. Sí, claro. No sé, a mí me llamó mucho la atención lo que comentabas en algún momento de tu propio laboratorio y tus propios métodos. Entonces, eran métodos que no estaban implementando ningún otro laboratorio. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco más acerca de esos métodos, el cómo llegaste a ellos, el por qué los utilizas y no utilizas los tradicionales. Entonces, no sé, eso me llama la atención. Pues mira, el tema de los métodos de laboratorio, pues no son realmente míos, es una persona con la que trabajé muchos años, es como mi gurú de los suelos. Beatriz va a descubrir algo acá, pero yo tengo un gurú, entonces, que se encuentra en Francia, que lo conocí hace muchos años y que me enseñó mucho de lo que yo vi en el campo. Realmente él decía, vamos a abrir este hueco y vamos a ver esto y esto y esto, y era realmente lo que veíamos, y era realmente lo que pasaba con el agricultor, y le preguntaba al agricultor, ¿sus vacas tienen problemas de malformación de las patas? Ah, sí, tienen ese problema, sí, porque es que yo veo en el suelo que usted tiene un problema con tal mineral y con tal cosa. Entonces uno desde el suelo puede ver qué va a pasar con las plantas, qué va a pasar con los animales, qué va a pasar con todo esto. Entonces yo le creí mucho desde el comienzo, y él es el que ha desarrollado todas esas metodologías. La edafología arrancó desde Rusia, de los años 1800, ¿sí? Entonces él retomó todas esas metodologías desde anteriormente y dijo, en algún momento hubo un error y nos dirigimos hacia un lugar que no era. Entonces retomó eso desde el inicio, y en un momento llegó a la Revolución Verde, ¿sí? Y esto creo que está muy con el tema. La Revolución Verde fue toda la explosión de fertilizantes, productos químicos, etcétera, que permitió el desarrollo de la agricultura, pero ahí también los análisis de suelos cambiaron radicalmente. Y ahí fue donde nos orientamos hacia otro lugar. Entonces ahí él paró y dijo, yo voy a seguir en este camino, voy a seguir la línea recta de donde venían los rusos desarrollando, Kuchayev y digamos todos los grandes rusos que desarrollaron toda la pedología. Y él retomó esos análisis y los desarrolló de esa manera, y realmente nos decían mucho en el terreno. Esos análisis son conceptos muy diferentes que, bueno, no me puedo poner a explicárselos acá, pero digamos que en lugar de la capacidad de intercambio catiónico, él desarrolló algo que se llamaba el coeficiente de fijación, ¿sí? Con otros reactivos y con otros métodos y con métodos muy diferentes. Yo lo apliqué en el campo, lo apliqué en Colombia, descubrí cosas muy interesantes sobre los suelos del Atlántico que otro día les cuento, porque es realmente bastante interesante, digamos, y que publicamos también en congresos, y sí, realmente me apasiona el tema, pero sí, fue así como llegué a esos métodos, porque mi gurú los desarrolló, entonces a mí me interesó y también los desarrollé en mi propio laboratorio, y tuve la oportunidad de desarrollarlos. No pude seguir porque yo no me voy a apropiar los métodos de esta persona, ¿no? Lógicamente, y él es una persona, es el científico loco, así como se lo imaginan, con la barba de 1 metro para abajo y así como todo. Pelo largo. Pelo largo, bueno, así. Y él nunca quiso dar su conocimiento. Él nunca me dio permiso de desarrollar. Yo ya tenía la autorización del subdirector de agronomía del IGAC, yo ya tenía la autorización de todos para desarrollar estos métodos en el IGAC. Y cuando ya logré convencer a todo el mundo, ese señor no quiso darme su legado. Entonces, pues obviamente yo lo tengo, pero yo no me siento a la autoridad, obviamente no lo voy a desarrollar a nombre mío porque yo no lo hice. Sí, claro. Entonces, Sí, eso claro. se quedó ahí. Fue una gran aventura. De lo que uno se entera. Yo me pongo a hablar y ustedes me tienen que parar, porque si no, yo sigo hablando, ¿no? Y es honorable que respete como el hecho de que no quiera compartir. Creo que Sí, María va a hacer una es la intervención. pasión.
Sí, Sí, claro. no, pues que me parece súper que se nota la pasión con la que te apropias del conocimiento y todo lo, o sea, porque eso nos termina inspirando. Y como que en esta línea yo te quiero preguntar, como una recomendación que le darías a los ingenieros ambientales en formación o ingenieros en general que pueden ver este video y que pueden sentirse identificados con todo lo que estamos hablando. A ver, desde la parte ambiental, pues lógicamente yo soy ingeniera agrónoma, pero me consideran dentro de la ingeniería, me consideran un ambientalista porque pues sí me he preocupado por la conservación del recurso, suelo y todo esto y trato de no hablar mucho, pero no sé, desde la ingeniería ambiental uno tiene que ser holístico. Yo tengo una hija de 18 años que está estudiando ingeniería ambiental. Entonces lo que le digo a mi hija y lo que les digo a ustedes es traten claro, de ahí uno tiene que tener una visión holística y general, pero también tiene que ser especialista en algo. Uno no puede saber de todo porque no puede ser un especialista de todo. Sí tiene que tener una visión global, pero también tiene que tener algo que sea su particularidad. La particularidad mía son los suelos, ¿sí? Y los ingenieros ambientales que yo he conocido buenos tienen su propia especialidad, que sea el tratamiento de aguas, que sea la parte comunitaria, ¿sí? Puede ser también desde lo humano, puede ser también desde los servicios públicos, puede ser desde el urbanismo, puede ser desde... Pero uno tiene que también pensar en qué se quiere especializar y no seguir siendo el perfecto holístico, porque creo que eso no existe. Creo que uno puede tener en cuenta muchos elementos y meterlos dentro de su consideración, pero también tiene que tener su especialidad, diría. Este es mi propio punto de vista desde mi experiencia. Sí, como Bueno. desde las particularidades generar los cambios, más o menos. Exactamente. Ok, gracias. Pues yo aquí soy la mala del paseo, qué pena, Cris, que yo soy la mala del paseo y me toca cortar. Y toca cortar porque las redes sociales tienen una tendencia a que las personas se aburren en más de una conversación de más de 15 minutos. Nosotros no estamos aburridos, No, pero el sí, sistema lleva, estamos todos emocionados. sí. Sí, de hecho. Pero tecnológicamente dicen que las personas ya llega un punto que se aburren de escucharlo, que Voy a paradójico. tocar editar y cortar. No, no vamos a hacerlo. Vamos, que se aburran los que se quieran ir, pero sabemos que fue súper provechoso hablar pues con pues todos, ¿no? Realmente pues el cruce de información entre Mariana, Kristen y contigo, Carolina, es maravilloso. Ojalá tengamos otro espacio fuera de cámaras en otro momento para seguir dialogando contigo y con ustedes y con todos. Pero pues nos tenemos que retirar y esperar a que otra vez nos podamos encontrar, si no es virtual, es en la presencialidad. Y para cerrar, pues también es invitar a toda la comunidad lasallista, a todos los seguidores de Cris, los seguidores de Mariana, los seguidores de Carolina, que se sigan conectando a los otros espacios que vamos a hacer con grandes invitados, porque eso es lo que queremos, ¿no? No sentirnos que estamos desconectados, sino por el contrario, utilizar la tecnología para acercarnos más. Y muchas gracias por estar acá. Ya, Muchas eso gracias. es. Gracias a todos. Sí, Vale. gracias. Chao. 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 Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, chao.